Buenas noches, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a estar trabajando en reading, específicamente del test número 3 del libro oficial del Michigan English Test. Nos vamos a familiarizar con este examen, test número 3. Aquí en pantalla un error, tengo el 2. Y vamos a hacer una práctica guiada de las preguntas que corresponden al test número 3. Entonces, las páginas que vamos a usar son las páginas 80 a 85 para las preguntas. De las 134 a 135 ustedes pueden encontrar vocabulario que nos ofrece el libro y en la página 141 están las respuestas a estas preguntas. Antes de mirar esta clase, les recomiendo que vayan a hacer el pre-test que se encuentra en la academia, en Classroom. Bajan hasta donde dicen Reading Pretest y ahí pueden dar clic en el enlace del pretest y responder las preguntas. Traten de hacerlo de manera independiente, obviamente. Estos son los temas que aborda este examen. Esto es extraído del sitio oficial del Michigan English Test. Ustedes pueden pausarlo y leerlo con detenimiento. Sépase que aunque existe una escala común europea para comparar, para clasificar el nivel que uno tiene en inglés, en este caso, no todos los exámenes cubren los mismos niveles. En caso de Michigan English Test, va desde el nivel A2, que sería el beginner, hasta el C1, que sería proficiente. Y si tú te estás preparando para pasar el Board de Florida, tienes que saber que ellos piden un 55 como mínimo en total y 55 como mínimo en el speaking. Y eso caería en un nivel intermedio, finales de B1, principios de B2, para estar seguro de que cumples con ese requisito. Entonces, reading tiene una duración total de 65 minutos. En la clase pasada vimos la parte de gramática y en la clase de hoy vamos a ver los reading passages y un set de lectura que está relacionado entre ellos. ¿Okay? En el canal de YouTube oficial de Michigan English Test podemos encontrar y confirmar la misma información, que el examen en la parte de reading dura 65 minutos, que tiene una parte de gramática, donde hay preguntas de la lectura del pasaje, pero también hay pasajes que están unidos por el mismo tema, de los cuales ustedes van a tener que responder preguntas, que hay un total de 20 preguntas de multiple choice que tienes que leerlas cuidadosamente para seleccionar la respuesta correcta. Hay dos pasajes extendidos que tienen 5 preguntas cada uno, hay textos informativos y las preguntas están en el orden en que aparece el texto. O sea, no te van a preguntar algo que está al final del texto cuando recién estás empezando a contestar las preguntas. ¿Ok? Y nada, pues en total vas a tener 2 sets, 3 textos unidos por un tema. Van a tener que estar relacionados por un tópico y también hay diferentes textos, ¿ok? Entonces van a haber 10 preguntas de multiple choice en ese caso y va a haber una pregunta final donde se va a hablar más de uno de los textos como tal. Esto es para que vean visualmente cómo aparece, por ejemplo, la pregunta de gramática, como que es la parte 1 de este examen, y cómo aparecen las preguntas de los reading passage, donde sépase que la respuesta correcta sería solamente una. ¿Okay? Esto es más información de lo mismo, ustedes pueden pausar, pero en total, como les decía, van a tener un total de 50 preguntas, 65 minutos. Por tanto, yo les recomiendo que traten de separar el tiempo de esta manera, es muy importante que cuando usted llegue al examen, usted sepa cómo va a manejar el tiempo. Por ejemplo, sería recomendable que usaras 20 de esos 65 minutos para la parte de gramática, lo que vendría siendo 1 minuto por pregunta.
mientras que para los textos múltiples pudieras dejar 30 minutos, lo cual sería 1 minuto y medio por cada pregunta. Y para el test, el pasaje de lectura simple podrías dejar 15 minutos, lo cual sería 1 minuto y medio también por pregunta. ¿Ok? Entonces, esta es la lista de las habilidades o de las estrategias que puedes encontrar en los pasajes de lectura. Esto es muy parecido, si ya viste la clase de listening, si no te invito a verla, porque por ahí empezamos, que existen también preguntas de tipo global, preguntas de tipo local y preguntas de tipo de inferencia. Yendo de lo más fácil a lo más difícil, las preguntas globales son las más fáciles, que son las que tienen que ver con la idea principal de un texto o el propósito del autor al expresar algo o la opinión o identificar la opinión de el autor. Sin embargo, las locales están relacionadas con localizar detalles específicos, mientras que las inferenciales tienen que ver con entender por qué se dice algo y hacer una inferencia o especie de resumen de cierta información. Y es la más complicada. Ahora yo les quiero hablar de una estrategia muy importante para este tipo de exámenes que muchas personas a veces desconocen o que no saben usar de manera correcta. Y no es más que cómo enfrentar un texto de este tipo. Para ello vas a tener que hacer una lectura rápida, cuyo propósito es identificar la idea general del texto. O sea, cuando tú veas el texto por primera vez, no te recomiendo que lo leas todo con paciencia, sino que hagas como un escaneo para poder identificar específicamente la idea general del texto. ¿Ok? Vas a leer el primer y último párrafo y las oraciones iniciales y finales de cada párrafo. Eso es cuando estás haciendo la lectura rápida. Ahora, cuando estás haciendo un escaneo, lo que vas a hacer es buscar un propósito. Vas a buscar detalles específicos, vas a localizar palabras clave y vas a buscar si esas palabras clave tienen un sinónimo en el texto. Ok, ok. Ahora, este tipo de examen son en función de preguntas, ¿no? O sea, lectura activa enfocada a preguntas. El propósito es leer solo las partes necesarias para responder las preguntas. Tú no necesitas leer todos los pasajes de inicio a fin porque perderías mucho tiempo y no te daría tiempo a terminar la parte de lectura. Eh, Lee las preguntas siempre antes de ir a leer el texto, antes de escanear el texto o antes de hacer la lectura rápida para que sepan lo que estás buscando. Utiliza esa lectura rápida skimming para encontrar secciones relevantes. Escanea el texto en busca de respuestas. Esta es la forma apropiada de enfrentarse a la parte de lectura del examen Michigan English Test. O sea, no vas a tener que hacer una lectura completa porque eso te hace perder tiempo, ¿ok? Y vas a leer sin un propósito y no vas a usar tu tiempo de manera efectiva. Tienes que saber también que los textos que usamos acá en estos exámenes son de tipo académico y los textos académicos tienen una estructura, tienen una introducción, tienen una tesis, tienen párrafos que apoyan las ideas de la tesis y tienen conclusiones. ¿Por qué te sirve saber que estos textos académicos tienen esta estructura? Pues porque de esta manera vas a poder anticipar dónde está el contenido, vas a poder mejorar la comprensión lectora sabiendo dónde está la introducción o dónde está la idea principal de cada uno de los párrafos del cuerpo, ¿verdad? Vas a poder responder las preguntas más rápido y con mayor precisión. Nuestro cerebro procesa mejor la información cuando está organizada de manera secuencial. Los escritores académicos y profesionales estructuran sus textos para que sean fáciles de seguir y entender. Es por eso es que esta es la manera en que fluyen las ideas en los textos académicos. Si tú estás buscando la idea principal de un pasaje de lectura, como muchas preguntas te piden en el Michigan English Test, mi recomendación es leer el párrafo inicial que tiene la tesis, la primera oración de cada párrafo del cuerpo y las conclusiones. Con eso ya tú vas a saber cuál es la idea principal del texto. ¿Ok? Si te están preguntando una pregunta de detalles en general, ¿dónde va a estar? En el cuerpo del texto académico. ¿Ok?
Entonces, por eso es que es importante saber que existe esta estructura. Entonces, hasta este momento entendemos que no leemos todo, vamos directo a las preguntas y que estos tipos de pasajes van a tener una introducción, un desarrollo y van a tener conclusiones. Ahora, algo importante que también deben saber es que el vocabulario tiene ciertos niveles. Muchas personas dicen, pero si yo sé inglés, ¿por qué no apruebo estos exámenes? Bueno, pues porque precisamente puede que te esté faltando, entre otras cosas, vocabulario necesario para aprobar este tipo de exámenes de alto nivel. Usualmente los primeros tipos de palabras que nosotros aprendemos somos las más básicas. Por ejemplo, esas son las palabras que usamos en comunicación diaria. A lo mejor tú eres una persona que en tu casa, tus nietos, tus hijos, tu esposo, familiares hablan inglés y tú te puedes comunicar con ellos. Pero para cosas del día a día, ya cuando tú tienes que leer sobre un tema bien académico, como puede ser la fotosíntesis de las plantas en inglés, te das cuenta de que tú no hablas de la fotosíntesis de las plantas en tu casa en inglés. A lo mejor tú hablas de la cena, de qué hora es la cena y ese tipo de cosas que son triviales del día a día. Por tanto, el vocabulario que se usa en el contexto de tu casa no es el mismo que el vocabulario que tú vas a usar en este tipo de exámenes. Por eso quiero que sepas que existen diferentes niveles de vocabulario. Probablemente si tú tienes cierto nivel de inglés, al menos básico, conozcas vocabulario de nivel 1. Pero el nivel 2 son aquellos que son como un poquitico, disculpa, un poquitico más avanzado, más académico y ayuda a entender cómo fluyen las ideas dentro de un pasaje de lectura. Mientras que el nivel 3, Tier 3, son palabras que proveen un entendimiento mucho más profundo en tópicos especializados, lo cual es crucial, es importante para interpretar la idea principal y los detalles que apoyan esa idea principal. Sin más preámbulo, ya sabes que existen 3 niveles. Vamos a ver antes de cada texto cada uno del vocabulario que deberías saberte para poder entender este texto. Si tú te acostumbras en casa a la hora de estudiar, por ejemplo, a notar cuáles son esas palabras que no entiendes de un pasaje de lectura, eso te va a ayudar mucho a comprender mejor el pasaje. Y también vas a ir aumentando mucho más tu vocabulario, que es muy necesario para poder aprobar este tipo de exámenes, ¿ok? Entonces, el nivel 1 son las palabras básicas necesarias para entender el texto. Estas palabras son estudiadas y que te ayudan para entender la idea general. En este caso, face significa, por ejemplo, cara, smile, sonrisa, frown, ceño fruncido, happy, feliz, sadness es tristeza, body es cuerpo, photo es foto, winner, loser, ganador, perdedor, cry, should, y shout, llorar y gritar. Esas son palabras básicas que si tú tienes un nivel más avanzado, digamos intermedio o alto de inglés, ya tú te las sabes. Ahora, palabras más académicas que se usan en textos académicos o exámenes que ayudan a comprender el propósito de ese texto, digamos, causa-efecto, inferencias y demás, es de nivel 2. Indicate, indicar, contrary, to expectations, al contrario de lo esperado. Internal state es estado interno. Gauge es medir, evaluar. Distinguish es distinguir. Identify the outcome es identificar el resultado. Consistently, de forma consistente. Reflect significa reflejar. Paradoxically, paradójicamente. Y el nivel más alto son términos técnicos específicos del campo científico, neurológico o del tema que se esté tomando con profundidad en esos pasajes de lectura, en este caso, ¿no? Y que son sumamente necesarios para poder tener una comprensión avanzada del texto. Por ejemplo, en este caso, las palabras o expresiones son facial expressions, que son expresiones faciales.
body language, que es lenguaje corporal, neurological conditions, condiciones neurológicas, extreme emotions, emociones extremas, recognize emotion, reconocer emociones, y broader environment, entorno más amplio, state of mind, estado mental o emocional. Este es el pasaje de lectura. Y como bien les dije, cuando vamos a responder, perdón, preguntas de comprensión de un pasaje de lectura en el examen, ustedes no pueden llegar y leer todo esto, ¿verdad? Porque vas a perder un tiempo precioso. Pero según las preguntas que te hagan, ya tú sabes lo que vas a escanear, ¿ok? O dónde vas a buscar información específica. Esa es la idea, leer primero la pregunta y buscarla en el texto, ¿ok? O si ves el texto, lo que te recomiendo hacer la primera vez es leer la introducción, la primera oración de cada uno de los párrafos del cuerpo y leer la conclusión para tener una idea de la idea general o idea principal de este texto. En este caso, ustedes pueden pausar este video y leerlo con detenimiento, el pasaje completo para cuestión de entender de qué va, ¿no? Porque estamos practicando. Pero recuerden que esto no es algo que tú te tienes que acostumbrar a hacer porque si no, el día del examen vas a leer todo el texto y vas a desaprobar. Y eso es lo que no queremos porque nosotros venimos aquí a sacar una buena calificación, ¿verdad? Entonces, paso número 1, leo la pregunta. Paso número 2, busco la información en el texto. Paso número 3, proceso de eliminación en la respuesta, ¿vale? El Michigan English Test tiene una característica y es que si lo comparamos con el TOEFL, no hay que hacer un proceso de eliminación tan fuerte y tan analítico como en el TOEFL. El Michigan English Test es muy fácil, es relativamente fácil encontrar cuál es la respuesta correcta porque vas a saber que las demás son incorrectas. Pero de todas formas, tú tienes que saber aplicar el proceso de eliminación, que es quitar aquellas preguntas que son exageradas, que saben que están mal, ¿ok? Que no se dicen o que se dice una parte de ellas solamente o que dicen lo opuesto. Esos son en general los tipos de preguntas que ustedes deben desechar, ¿ok? Y por supuesto la respuesta es la misma idea y puede estar expresada con diferentes palabras, ¿ok? Sin más preámbulo, había algo más importante, ya me acordé. El día del examen, cuando ustedes estén en el examen, sepan que una de las dificultades que han reportado los estudiantes que han tomado el examen y que lo han aprobado es que en la parte de lectura, los pasajes de lectura están muy pequeñitos y tienen que a veces abrir y cerrar el pasaje de lectura y eso les hace perder un poco el tiempo. Si tú no has hecho un examen de práctica, vuelve al inicio de estas clases del test 3, que ahí yo les pongo enlaces para ir a hacerlos. Es sumamente importante y necesario que ustedes se familiaricen con cómo los van a evaluar, para que sepan qué van a esperar y para que no tengan estas dificultades de las que estamos hablando. O sea que cuando abras el pasaje de lectura, trates de recordar cuál es la idea principal y que lo cierres y puedas responder a partir de ahí y no tengas que ir tantas veces para atrás y para adelante para que no pierdas tiempo. Porque como te recomendé, ibas a usar un minuto y medio para responder cada pregunta. Dicho esto, vamos a comenzar. What is the main discussion of the research discussed in this passage? Main discussion. Ok, si a mí me hacen esta pregunta, yo leo el párrafo inicial y de ahí leo la primera oración de cada una de los párrafos del cuerpo de este texto y las conclusiones. Y después voy a leer cuál de estas opciones es la que me hace más sentido. What is the main conclusion of the research discussed in this passage? That facial expressions demonstrate internal emotions, or body language is important in identifying people's emotion, or then some emotions are easier to identify than other ones, or that people can learn to recognize emotion by studying photograph. Puedes pausarlo, puedes leer
puedes encontrar la respuesta y después puedes continuar a ver este video. Y la respuesta correcta es la B. Body language is important in identifying people's emotion. Is correct because it's showing to be more effective than facial expression in identifying emotions. Esto tú lo puedes encontrar por aquí. Participants still consistently use body language to identify the player's state of mind, whether the facial expressions reflected it or not. O sea que las expresiones faciales podrían o no representar el estado mental del jugador, pero que en realidad como que incluso habiendo editado las fotos, lo que ayudaba a identificar cuáles fueron los que ganaron o los que perdieron o viceversa, eran los participantes que pudieron hacer ese reconocimiento, usaban consistentemente el lenguaje corporal de las personas que ellos estaban analizando. Por eso es que esa es la respuesta. Pregunta número 72. In the last sentence of paragraph 2, what does the words those refer to? Esta es la oración final y vamos a leer la oración completa. Se lee la oración embebida completa. Bueno, primero puedes leer estas opciones. Faces, participants, emotion, tennis players. Bueno, those pudiera sustituir participant, those emotion. Pudiera referirse a cualquiera de estas, pero vamos a ver en el contexto de la oración, del párrafo, de lo que estamos leyendo, a cuál es la que más se asemeja. Esto se llama, es una estrategia que se llama context clue. Una palabra en un texto puede significar una cosa, mientras que esa misma palabra en otro contexto, o sea, en otro reading passage, en otro pasaje de lectura, pudiera significar otra cosa totalmente opuesta. Por eso hay que analizar el significado de those en este contexto. Lo primero es escanear para buscar dónde está those y está aquí. Vamos, lo segundo es leer la oración. Lo tercero que te voy a decir que es muy importante y a lo mejor en este examen no es determinante, pero en esto sí lo es. De todas formas, te lo dejo saber por si acaso te pasara en este examen. Traten de no leer mucho más allá de donde está la palabra embebida. Con esto quiero decir que si la palabra está en la última oración, no te vayas a leer 3 oraciones para arriba y 3 oraciones para abajo para entender, porque eso puede cambiar el significado de la palabra. Trata siempre de leer la oración donde está embebida, donde está localizada esa palabra, ¿ok? O de lo contrario, puedes perder puntos porque si te vas muy lejos, pudiera ser que cambiar el significado de esa palabra. In fact, one group who looked only at the bodies of the players was able to correctly identify the emotion being expressed, yet those seeing only the faces could not. ¿A quién se está refiriendo those? ¿Qué palabra sustituyó de las anteriores? Y la respuesta correcta es participants. Estábamos hablando de los participantes, ¿verdad? De los participantes que están reconociendo los jugadores. So those refers to participants. The sentence contrasts those participants who saw only faces with those who saw only bodies. Okay? Pregunta siguiente. What does the passage say about participants' judgments of their own performance? A, they underestimate their ability. B, they did not correspond with the actual results. C, they did not want to evaluate themselves. Or D, they were more accurate than researchers expected. Entonces vas a escanear más o menos dónde está esta pregunta, esta respuesta, y vas a encontrar que la respuesta es they did not correspond with the actual result. The participants' self-assessment did not match the actual results, as they believed they were using facial expression effectively when they were not. O sea, se dieron cuenta que en este estudio los participantes pensaron que estaban usando el reconocimiento facial cuando en realidad se estaban apoyando en las expresiones corporales, ¿ok?
Por eso es que la respuesta es esa. Si quieres pausa, lee con cuidado hasta que te des cuenta, ¿vale? Pregunta 74. Why does the author mention showed of joy? A. To give an example of a loud sound. B. To emphasize an argument. Or C. To describe what participants study. Or D. To provide supporting examples. Lo primero que vas a hacer es buscar dónde está la palabra contenida y la vamos a leer, ¿ok? The researchers of the test, a range of pictures and emotion, pain, joy, were the same. Of course, expressions do tell, vamos a subir esto para acá. Expressions do tell us something about, perdón, the emotion more. Ok, aquí está la palabra. Shout of joy, ok. Vamos a leer, ¿qué? Vamos a leer la oración donde empieza. Acá. Of course, expressions to tell us something about how someone is feeling. O sea, las expresiones nos dicen acerca de cómo una persona se está sintiendo. But paradoxically, pero paradójicamente, when emotions are at their most extreme is when they are hardest to tell apart. Cuando las emociones están al máximo pico es cuando es más difícil separarlas. O sea, just a cry of pain, just as a cry of pain and a shout of joy often sound similar. ¿Nunca te ha pasado que te has asustado porque piensas que a alguien le ha pasado algo porque hizo algún sonido que pareciera que estaba en dolor y en realidad se estaba riendo, gritando? Eso es lo que está pasando, lo que están tratando de explicar acá, ¿no? Entonces, ¿por qué se menciona shout of joy? Bueno, pues se menciona precisamente para dar un example, para to use it as a supporting example to show how extreme emotions can be difficult to distinguish. O sea, un ejemplo, to provide a supporting example para dar un ejemplo que apoye la idea de que es difícil distinguir entre dos emociones extremas, como era un grito de dolor o un grito de alegría. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esa expresión que ellos usaron y por eso lo usaron. Siguiente pregunta. What is the author's opinion about the research finding discussed in the passage? A. They might help some people. B. They might confuse some people. C. They might not be complete. Or D. They might be too extreme. Okay. Vamos a ver dónde podemos encontrar la opinión de él. This research could prove useful to people with certain neurological conditions that can make it difficult for them to recognize emotions in public. Oh, entonces yo creo que la respuesta es it might help some people. Who? People with neurological conditions who struggle to recognize emotion. Por eso lo dice aquí claramente, ¿ok? Entonces vamos a pasar al siguiente set de pasaje de lectura. Vamos primero a ver el vocabulario. Estas palabras básicas van a aparecer en el texto, ¿no? Fish es un pez, light es luz, electric, eléctrico, organism, organismo, animal, animal, skin, piel, object, objeto, tail, cola, night or nocturnal, noche, nocturno, rivers, río. Ahora, en el nivel 2 tenemos palabras que tienen que ver con el texto en sí para entender la lógica del texto y dentro de estas están sensory abilities, habilidades sensoriales, detect or detection, detectar, detección, generate, generar, electric field, campo eléctrico, electric discharge, descarga eléctrica, navigation, navegación, obstacle, obstáculo, distortion, distorsión, characteristics, características, communication, comunicación, intimidate, attract or signal, intimidar, atraer o señalar. Y por último tenemos el nivel más alto que es para ayudarnos a tener una comprensión más profunda. Pheromones, feromonas, electroreceptive, electrogenic, electroreceptivo,
heading con strongly electric fish, peces fuertemente eléctricos. Weakly electric fish, peces débilmente eléctricos. Electric eel, electric catfish, goldfish, nearfish, águila eléctrica, pez gato eléctrico, pez cuchillo fantasma. Electric organ discharge, EOD, descarga de órgano eléctrico. Electrocytes, electrocitos, células especializadas. Electroreceptor cells, células electroreceptoras. Signal, emitting organ, órgano emisor de señales. Murky, turbio, en contexto del agua. Entonces, aquí tienen el texto, de nuevo. What is the passage mainly about? Significa que voy a hacer un skimming rápido de primera párrafo, primera oración de cada una de las partes del cuerpo de texto. Perdón. Y el último párrafo para que me dé una idea de la idea principal de este texto. Una vez que hagas eso, vas a encontrar que la idea principal es how some fish produce and use electricity. Because the passage is mainly about how certain fish produce and use electricity for navigation, communication, and detecting objects. Se están hablando de peces, de cómo usan la producción de la electricidad para navegar, comunicarse y detectar objetos. Siguiente pregunta. What is the purpose of the first paragraph? Entonces tienes que ir al primer párrafo y entender cuál es el propósito. Humans possess only a subset of sensory abilities that exist in the world of living creatures. O sea, los humanos poseen una serie de habilidades sensoriales y que existen para en el mundo de las criaturas del mundo viviente. There are mammals, for example, that communicate with each other by means of chemical called pheromones. Ay, se me olvidó cómo se dice. Hay mammals. Ay, se me olvidó la palabra en español. Mamíferos. Ya. Hay mamíferos, por ejemplo, que se comunican con otros a través de estas feromonas químicas. ¿Okay? A través de estos químicos llamados feromonas. Algunas abejas, some bees see infrared and ultraviolet light. Some bees see. Algunas abejas se ven a través de algunas de estas se ven en la luz infrarroja, bajo la luz infrarroja o ultravioleta. Y hay ciertos tipos de peces que generan and detect electric field, que generan y detectan campos eléctricos. ¿Okay? Entonces, what is the purpose of the first paragraph? A, to show that creatures can use senses in different ways. B, to argue that humans have the most developed senses. C, to provide examples of senses used for communication. Or D, to point out sensory abilities that are most effective. La respuesta es to show that creatures can use senses in different ways. The first paragraph introduces different sensory abilities in animals to show that not all species perceive the world like humans do. ¿Okay? Ellos están aquí hablando de diferentes animales y demás. Pregunta 78. What are sharks not considered true electric fish? Entonces, en este caso, tienes que buscar dónde están hablando de los sharks. Y está acá. Vamos a leer esa oración. Those that can perceive electric signals but not produce them, such as sharks and most rays, are not considered true electric fish. Entonces, why sharks are not considered true electric fish? They use the electric field only for navigation. They do not use the electric field to catch prey. They can sense but not create an electric field. Or they can emit only a weak electric field. Y la respuesta correcta es C.
Ellos dijeron que los tiburones no eran peces verdaderamente de los que se consideran eléctricos porque ellos pueden detectar, pero no pueden generar campos eléctricos. Siguiente pregunta. Why are the tails of electric fish important? De nuevo, vas a buscar donde hablan de electric fish, específicamente de tail. ¿Ok? Vamos a ver. Electric fish that can generate an electric discharge powerful enough to stun prey up to 500 volts are called strongly electric fish. Example, electric eel. Ok, ahí no está. In contrast, weakly fish. Aquí está la palabra tail. Se dieron cuenta como yo empecé a leer, pero después me di cuenta que iba a perder mucho tiempo si seguía leyendo palabra por palabra. Eso es lo que ustedes tienen que lograr hacer en el examen cuando estén estudiando. No lean todo, sino darse cuenta qué palabras de las preguntas tienen que buscar hasta que encontré la palabra tail, que mírala aquí. Esa oración sí la vamos a leer ahora para poder responder, ¿verdad? The fish electric output, known as electric organ discharge or EOD, is created by a specialized organ that consists of several rows of electrocytes, which are modified muscle or nerve cells usually located in the tail. Y la pregunta aquí es, why are the tails of electric fish important? A, they contain cells that protect them from electrical fields. They are made up of cells that receive electrical signals, or they contain the organ that sends out electrical signals, or they contain a magnetic field. Y la respuesta es they contain the organ that sends out electrical signals. Okay? The tails of electric fish contain specialized organ that emit electric signals. Okay? Pregunta 80. Why does the author mention magnet? Después de ahí vamos a seguir escaneando y miren la palabra magnet aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si ya sabes que tienes que leer la oración contenida, te felicito porque eso es lo que tienes que hacer. The signal emitting organ produces a continuous stream of electrical signals, setting up an electrical field around the fish similar to that surrounding magnet. O sea, why does the author mention magnet? A, to explain the nature of electric field around the fish, or B, to identify an object that blocks the fish's electrical signals, C, to describe the shape of electric fish tail, or D, to show how electric fish avoid electrical signals. La pregunta y la respuesta correcta es A. The author compares the electric field around the fish to magnet to explain how it surrounds the fish. ¿Okay? Para eso se usó, para explicar, para comparar cómo el campo eléctrico de un pez cómo se compara con un imán, para explicar cómo rodea al pez ese imán. ¿Okay? Por eso es que se usó. Ahora vamos al tercer set de pasajes de lectura. En este caso vamos a ver las palabras del nivel 1, que son las más sencillas. Tree, trees, árbol, árboles. Flower, blossom, flor, floración. Spring, primavera. Park, parque. People, personas. Eat, drink, comer, beber. Lunch, almuerzo. Clothes, ropa. Yard, patio, jardín. Family, friends, familia y amigos. Free, gratis. Call, sign up, llamar, registrarse. Party, picnic, fiesta, picnic. Ahora en el nivel 2 tenemos las palabras participant, participante, event, festival, evento, festival, registration, required, registro, requerido, celebrate, celebrar, uniforms, uniformes, crowd or packed, multitud, lleno, excuse, to take a break, excusa para tomar un descanso, cultural, symbolic, cultural, simbólico, arrival of spring, llegada de la primavera, activities, display, parade, actividades, espectáculo, desfile, annual, anual,
dedicated team, equipo dedicado, occasional, ocasional, ensure, asegurar. Y las palabras de nivel ya especializado, que son de nivel 3, serían sapling, arbolito, plántula, hanami, contemplación de flores, costumbre japonesa, goodwill, buena voluntad, embarrassing diplomatic situation, situación diplomática embarazosa, shipment, cultivated beds, envío, cantero de cultivo, disease, pets, insects, enfermo, plaga, insectos, tidal basin, cuenca, marea, lugar específico en Washington, D.C., Washington Monument, The Capitol, White House, monumentos icónicos de Estados Unidos, ¿verdad? Cherry Blossom Queen, reina de cerezos. Arborist, arborista, experto en árboles. Picturesque, pintoresco. Symbol of life cycle, símbolo del ciclo de la vida. Estos son los tres pasajes que van a estar integrados uno con otro. Primero te hacen unas preguntas de cada uno y al final te hacen preguntas de todos, de cómo están relacionadas esas ideas de un pasaje de lectura con otro, ¿ok? Pero al final te digo, las mismas estrategias, vas a escanear, vas a leer rápidamente, pero no te detengas a leerlo palabra por palabra para que ahorres tiempo, ¿ok? Si al final te sobró tiempo, entonces vas revisando, ¿ok? The following questions refer to section A, o sea, esta nada más para este pasaje. Y las que vienen hasta que no cambie de sección. What should participants do? Bring lunch, wear gloves, bring gardening equipment, or wear extra clothes. We'll be planting cherry and bamboo trees this fall in South Park. All equipment supply. Si todo el equipo está, si ellos están provistos de todo el equipo necesario, ¿ustedes creen que tengan que traer equipo de jardinería? No, ¿verdad? Wear all clothes and dress in multiple layers. Usa ropas viejas y vestirte en muchas capas. ¿Ustedes creen que eso significa bring lunch, wear gloves, bring gardening equipment o wear extra clothes? Este tiene entonces que ver con wear extra clothes. Vamos a ver si es así. Lunch and drinks provided. Bring lunch no es correcto. Solo nos quedan B, wear gloves y wear extra clothes. No dice nada. Entonces, wear extra clothes es la respuesta porque dress in multiple layers es lo mismo de usar ropa extra, ¿ok? Siguiente pregunta sigue siendo de este pasaje. Who is the intended audience for the poster? ¿A quién ustedes creen que va dirigido? A las personas que desean plantar árboles. ¿Por qué? One free sampling given to each participant. Plant a tree in your own jar. O sea, porque van a recibir un sample de un árbol. O sea, estas son las personas a las que va dedicada. Esta es la audiencia. ¿Ok? Las personas interesadas en plantar árboles. Ay, mil disculpas. Este es el segundo pasaje de lectura de los tres que están relacionados por esta misma idea. Y entonces ya nos están aclarando, como bien les dije, que le iban a decir cuál era la pregunta que correspondía a cada sección. The following questions refer to section B y la pregunta dice así: What is the passage mainly about? Idea principal, escaneas un poquito y vas a encontrar que la respuesta es a Japanese custom, ¿ok? The passage focuses on a Japanese custom called Hanami, which involves celebrating cherry blossom season. Te lees acá, te vas a dar cuenta. Pregunta 84. Why did people bring plastic sheets to the park? Eso tiene que ver con un detalle. Por tanto, tienes que ir al texto y buscar dónde están hablando de qué, de plastic sheets, para que te des cuenta por qué las llevaron. Aquí está la palabra. ¿Qué hacen? Lee la oración en bebida, ¿verdad? There were dozens of trees in the park full of pink blossoms and they were most
and there must have been hundreds of people eating and drinking on blue plastic sheets placed on the ground under the tree. ¿Qué estaban haciendo con eso? Estaban haciendo picnic. Correct. People use the blue plastic sheets to sit and picnic under the cherry trees during the event. Okay? Pregunta 85. What would the writer probably suggest about traveling to Tokyo? ¿Qué ustedes creen que pueda sugerir el escritor sobre ir a Tokio? A. It is a good place to see live music. B. It is good to visit in the spring. C. Families should travel there together. Or D. Visitors should learn more Japanese before going. Hay respuestas ahí que no tienen sentido porque la única que tiene sentido es la B. It is good to visit in the spring. The writer highlights that the cherry blossoms bloom briefly in spring, okay? Suggesting it's the best time to visit Tokyo. Ok, ahora vamos a el pasaje de lectura C. What is the passage mainly about? Haces tu escaneo, buscas las secciones que ya hemos comentado, primer párrafo, una oración inicial de cada párrafo del cuerpo del texto y el último párrafo. Y entonces te dan las opciones de A, the history of Washington, D.C., a type of cherry tree, the relations between Japan and the United States, or a famous annual event. Y la respuesta es a famous annual event. Ellos están hablando de un evento. The passage is mainly about the Cherry Blossom Festival, a famous annual event held in Washington, D.C. Okay? Ahora, in the second sentence of paragraph 1, which word could be replaced? Convey. Allow, connect, communicate, or move. Lo que vas a hacer es buscar esa oración del párrafo 1, la segunda oración. A gift from Japan in 1912, the trees were intended to convey the goodwill of the people of Japan to the citizens of the United States. Okay? Entonces, convey, ¿cuál de estas sería la respuesta? Communicate. Convey is, in this context, means communicate goodwill between nations. Okay? Pregunta 88. Why was a gift of trees given twice? A. The first trees turned out to be sick. B. The first gift was accidentally returned. C. The American asked for more trees. D. The Japanese had two types of trees to send. Okay? Entonces, lo primero que hacemos es buscar dónde se está hablando de los regalos. Perdón, dice así, the original gift of 2,000 trees in 1909 unfortunately had to be destroyed when it was discovered that they were diseased and carried dangerous insects. Entonces, ¿por qué se hace un segundo regalo? To ease an embarrassing diplomatic situation, letters of apology from both sides were exchanged and second attempt at the gift was made. ¿Qué pasó? The trees turns out to be sick. Okay? Los árboles se enfermaron. Question 89. How does the event in section A differ from those in section B and C? Esta es la pregunta integrada que le puede costar trabajo a muchas personas. Tienes que acordarte de lo que vieron en cada uno de los reading passages. En este caso, it happens during different seasons, okay? The event in section A, si regresas al pasaje A, vas a ver que ocurrió en fall, en otoño. Mientras que los eventos de las sesiones B y C ocurrieron en spring. Y la última pregunta sería, what might the author of section B suggest to visitors at the Cherry Blossom Festival? A. To have a picnic under the tree, avoid the crowds, set off some fireworks, or take a tour of the White House. The authors of section B would likely suggest enjoying picnic under the cherry trees as that is the key part of the Hanabi tradition. Okay? O
sea, él probablemente sugería que fueras a comer debajo, a hacer un picnic debajo de los árboles porque esa era la tradición a la que ellos se referían. Entonces vas a tener un post-test que también vas a realizar, vas a estudiarlo también de incluir actividades para practicar. Entonces, recuerden, si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar. Esto ha sido todo por esta clase. Trata de hacerlo solo independientemente primero para que después compares con todo lo que yo te he mostrado aquí, ¿ok? Entonces recuerda, vuelve a ver este video porque este video tiene estrategia, anota las estrategias para que sepas cómo vas a enfrentarte a este tipo de preguntas del examen, ¿ok? Es muy importante saberte manejar durante el examen. Puedes repasar de una manera, pero tienes que también, acercándose tu examen, saber cómo vas a manejarte, o sea, qué tiempo vas a dedicar a las preguntas, qué cosas sí vas a hacer y qué cosas no. No vas a leer los pasajes enteros. Ese es el error más grande cometido a todos los test takers, por todos los test takers. Leer todo. No. Por eso desapruebas. Tienes que ir a buscar en qué parte vas a estar leyendo, escaneando, leyendo rápido para encontrar la respuesta. Esa es una de las grandes estrategias que te puede llevar a empezar a practicar lo antes posible para aprobar el Michigan English Test. ¿Ok? Bueno, buenas noches.